Buenos días, mi nombre es Damián, me acaba de llegar un paquetito de Divolk. Vamos a ver de qué se trata. Este video lo vamos a dividir en dos partes. Hoy voy a mostrarles qué viene en la caja y comentarles un poco del housing. Y en un segundo video nos vamos a ir al agua y vamos a hacer un testeo en el agua directamente. Vamos a ver cómo sale. Bueno, Divolk es una marca de housing, ¿sí? Hacen housing para teléfonos móviles, para todo lo que es Android, iPhone, la mayoría de los modelos. Yo tengo el iPhone X y sirve desde el iPhone 6 hasta el 12, el actual. Así que está súper actualizado. El modelo que me llegó es C-Touch 3 Pro. Una de sus principales ventajas es que tiene full acceso a todos los controles del teléfono. Desde escuchar música, cosa que suena súper raro bajo el agua, hasta utilizar la brújula, escribir mensajes para poder comunicarte con un buceador. Así que vamos a abrirlo. Bueno, básicamente vienen los adaptadores para el teléfono que nosotros tengamos. En este caso yo tengo el iPhone X y me vinieron dos adaptadores para el X, XR, S Pro, 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, XS Max. Ustedes en el momento pueden ordenar el que ustedes quieran, el que ustedes necesiten. Bueno, en la otra caja viene el housing. El housing por dentro tiene un esqueleto de aluminio, perdón. Fuera es más bien plástico, pero es un plástico súper resistente, anticorrosivo, ¿sí? Y lo bueno que tiene el housing es que no es como los otros housing convencionales que se suelen abrir al estilo libro. Esto tiene solo una entrada para el teléfono, lo que lo hace mucho más seguro al momento de llevar al agua. Otra de las funcionalidades del housing es que se puede cargar inalámbricamente. Entonces, entre inmersión e inmersión, si no tenemos suficientemente batería en el teléfono, lo que podemos hacer es cargarlo sin sacar el teléfono del housing. Viene con una tapa protectora, ¿sí? Esta es la parte, yo creo, más sensible de la cámara, más frágil. Pero va adentro como una bolsa plástica como de gel, que es lo que hace que se pueda tocar todo el teléfono de manera táctil, sin utilizar botones. Vamos a meter el teléfono en el housing, ¿sí? Primero se destornillan estos dos tornillitos de acá, ¿sí? Acá se ve la protección de silicona, ¿sí? Este es un bloque que viene para hacer el test. Primero, antes de entrar al agua, lo que vamos a hacer es ir con el housing y con esto metido dentro, y vamos a bajar a 20-30 metros y probar de que no tenga ninguna pérdida. Lo ideal es revisar siempre el O-ring acá, que no tenga arena, que no tenga pelos, que no tenga ninguna suciedad, para poder prevenir de que entre agua en el housing. Agarramos el case que le va a nuestro teléfono, ¿sí? Lo ponemos mirando para arriba y de esta forma para adentro. Chequeamos el tema del O-ring, que no esté sucio ni nada. Yo lo encontré cómodo cerrarlo primero ahí, primero trabar, apretar en el medio y darle hasta el fondo. Hasta que no quede espacio acá. Ya está. Otra cosa que viene en el kit que me enviaron es este tipo de bayoneta que se utiliza para colocarle el lente macro y el lente gran angular. Obviamente no es imprescindible, se puede utilizar la cámara así sola y aprovechando por ejemplo el iPhone 12 que tiene un super gran angular, así se puede usar perfecto. Yo estaba mucho más interesado en probar las lentillas macro. Esto nada, se pone bastante sencillo y de esta manera uno puede ir al agua con una lente macro y con el lente gran angular que es el que te provee el teléfono. Entonces puedes hacer dos tipos de fotos diferentes. No necesariamente tenés que armar el set para uno o para el otro. Si por ejemplo tienen un teléfono que tiene dos lentes, esto lo van a tener que regular cada vez que utilicen uno u otro. Bueno, ahí está la bayoneta puesta. Otra cosa que vino, a ver, este es el lente macro, ¿sí? Yo me pedí 2 dioptrías, así que voy a hacer un super macro. Viene también con un filtro rojo, si es que no tenemos luces. Entonces se puede recuperar un poquito de los colores bajo el agua. Bueno, el otro que viene en el kit es el lente gran angular, que también viene con el filtro rojo y súper fácil se pone acá adelante. Lo bueno de tener la bayoneta, usarla con el filtro o sin el filtro. Bueno, ahora les voy a mostrar más o menos cómo
cómo funciona esto de la pantalla táctil especial que tiene. Una de las funciones especiales es que como al poder acceder a toda la pantalla táctil no se necesitan de botones, entonces se previene que los botones se rompan bajo la presión en el agua. Entonces algunas configuraciones que hay que tener en cuenta: configurar el teléfono para que se active con el movimiento, ¿sí? Entonces el desbloqueo luego, lo mejor y más cómodo es poder tenerlo sin contraseña ni sin esas cosas. Básicamente utilizar la cámara, ¿sí? Puedes tener prácticamente todas las funciones en el teléfono, desde la cámara, ¿sí? También otra cosa que se recomienda es poder tener la burbujita esta para poder tener acceso al control, a la barra de arriba. Pero prácticamente se puede utilizar todo. Vamos a probarlo luego, en el próximo video. Bueno, por último, por otra cosa de la que encuentro súper interesante, por ejemplo, es el tema de la seguridad. Porque vos, por ejemplo, acá podés incluso utilizar la brújula del teléfono, lo que lo hace súper importante. Sé que hay aplicaciones en las que se puede utilizar el teléfono como un ordenador de buceo. Entonces no precisas de un ordenador de buceo, ya que lo podés tener todo acá. Otras cuestiones, que si pasa algo, salís a superficie, súper rápido podés activar el sistema de emergencia y llamar a quien necesites para poder solicitar asistencia o lo que sea. Entonces esas cuestiones me parecen súper innovadoras y para lo que es el buceo es súper importante y súper novedoso. Bueno, les dejo el enlace por ahí, no sé si en la bio o en la descripción, donde está la página y pueden comparar modelos y demás. Este cuesta alrededor de $300, pero hay otros kits que vienen con handles, vienen con focos, vienen con luces para poder aprovechar más el macro o el gran angular. En la página también tienen un muy buen soporte. Hay videos explicativos de cómo utilizarlos y demás. Pero bueno, espero que se queden en el próximo, en el que nosotros vamos a ir al agua y lo vamos a testear personalmente. Espero que les guste, déjenme algún comentario, alguna cosa o alguna duda que tengan y nos vemos en el próximo video. Ajustamos y ajustamos y ajustamos y ya. Pero cuando vas a meter la última vuelta me avisas.